Buenas, quería enseñaros una serie de scripts que he desarrollado para Revit con Dynamo y Python. El primero de ellos es para la creación automatizada de vistas para los planos comerciales y de venta. Este es un proyecto sencillito que he desarrollado simplemente pues, para enseñar estos scripts. Tiene distintas tipologías, no tiene mucho más. Eh, este script está integrado con Dynamo Player. El primero de los inputs es para seleccionar una plantilla del desplegable. Aquí se introduciría el nombre del parámetro que define la tipología, es un parámetro de proyecto. Este parámetro, pues bueno, se introducirá con el resto de parámetros para habitaciones, áreas, grupo de modelos, vínculos, etcétera. Aquí se dirigirá a un Excel muy sencillito. Aquí se quedará recogido pues, bueno, las particularidades de cada proyecto, si tiene parcela, fase, escalera, o si simplemente tiene portal y planta y letra, o solo planta y letra. De esta manera, haciéndolo así con este Excel, no habría que introducir estos parámetros cada vez en cada script que se ejecute. Simplemente se guarda aquí, se cierra, no se vuelve a tocar y siempre se leerían de aquí. Esto es, como digo, muy potente y muy adaptable. El resto de columnas, bueno, son para otros scripts. Aquí es por si se quiere filtrar por unas tipologías concretas, pues familiares, solar, etcétera. Vamos a ponerle, por ejemplo, con punto 02. Esto es por si se quiere hacer solo una vista por tipología o si se quieren hacer todas las vistas de todas las tipologías que existan. Esto porque a veces se pide solo una tipología, a veces se piden toda la vivienda. Y esto es muy útil, esto es por si se quieren agrupar por vistas dependientes o hacerlas independientes. Ahora mismo lo vamos a dejar así, vamos a ejecutarlo. Como veis, ha tardado muy poco. También como hemos hecho solo una vista por tipología, pues tarda un poco menos. Y como veis, son vistas dependientes de una principal y las vistas están perfectamente recortadas con el contorno de la vivienda, están nombradas con sus parámetros. Este nombre es totalmente configurable, se puede poner que salga pues de otra manera, se puede hacer todo lo configurable que se quiera según las necesidades y particularidades de cada proyecto. Y además la vista está parametrizada, lo cual es muy útil para otros scripts que leerán estos parámetros. Vamos a enseñar otros así aleatoriamente. Veáis que esto está bien, ¿no? El recorte, la parametrización y el nombre. Eh, la otra funcionalidad bueno, otra de las funcionalidades que tiene el script es, como os he dicho, si se quieren hacer todas y si no quiere que se agrupen, por ejemplo. Vamos a probarlo así. Bueno, ya estaría. Este ha tardado un poco más porque como veis ha hecho muchísimas vistas y bueno, exactamente igual, todo lo que ahora no son dependientes y todo igual, recortado perfectamente. Ahora he hecho eh, muchas más, estas salen giradas porque como veis los bloques están girados y este tendría pues otro giro, ya sería otra tipología. Y bueno, para lo del giro he creado otro script que ahora mismo voy a enseñar. Vamos a abrirnos, por ejemplo, unas cuantas del bloque 2 que tienen este giro concreto. Lo vemos así. En este caso, pues simplemente seleccionamos un muro que queremos que quede vertical, por ejemplo ese. Aquí le aplicaríamos, si queremos un ángulo extra, esto es necesario e imprescindible porque nunca sabemos en qué dirección está mirando Revit este muro con respecto a la horizontal y esto hay que poner tanto estos dos inputs aquí como este por si el ángulo es inverso. Y esto es muy útil por si queremos que lo haga solo de la vista activa o de las vistas seleccionadas. Vamos a hacer la de estas cuatro que hemos abierto. Este escribe muy rápido. Vamos a ver si hemos puesto el ángulo correcto.
Y sí, como veis, las 4 se han girado y ya estarían perfectamente disponibles para ubicar en un plano. Si queremos que lo haga de una vista concreta o con otro ángulo, pues lo habría que poner en 90, desactivar esto para que lo haga de la vista activa y volver a ejecutar y listo. Nos ha hecho el ángulo de antes porque el muro de antes ha quedado seleccionado, así que podríamos ir ahora con todas las vistas que tengan la misma rotación y ir jugando con esto por si queremos eh, girar esta pista.